Ahí estamos. Buenas noches a todos los posadeños. Nos reencontramos una vez más. Hola Nahuel, ¿cómo andás? Hola Leandro, buenas noches. Roberto, ¿cómo te va? Hola Robert, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias Leandro. Estoy acá en la posada, ya pedí cerveza, estamos listos para conversar. Muy bien. Esa es la idea, una charla amistosa, ¿no? Así que, bueno, hoy vamos a charlar un poquito sobre la restauración de la cultura cristiana y la señorita Prim. Después vamos a explicar un poquito el título, pero para quienes no conocen a Roberto, yo quiero hacer una breve presentación. Digamos, aparte, con esta particularidad de que uno en esta posada ya se siente amigo de alguien que conoce hace muy poco, pero nos pasa siempre. Bueno, Roberto es egresado del Cardenal Newman y San Martín de Tours en 1984. Cursó el bachillerato internacional en el United World College of the American West en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, en 1986. Luego obtuvo el título de bachiller en artes en el Thomas Aquinas College de Santa Paula, California, en el año 1991, con una doble especialidad, en teología y filosofía, y una especialidad menor en ciencias exactas. Ingresó en la Facultad de Derecho en la Universidad de Loyola, en Chicago, en 1991-92, y terminó en la Universidad de Suffolk, en Boston, Massachusetts, en 1997, luego de trabajar en Derecho y banca de inversión en Buenos Aires y Boston. Trabajó en Wall Street, luego en la ciudad de Austin, Texas, Houston, representando clientes en la industria de alta tecnología y capital de riesgo, petróleo y energía, y en la banca tradicional hasta el año 2006. Del 2006 al 2008 fue abogado dentro de una empresa de manejo de capitales privados. En el 2009 volvió a la Argentina para fundar Sede Sapiense, el primer colegio católico clásico de artes liberales en Argentina, ubicado en Buenos Aires, y se dedicó a la educación en esta modalidad hasta la fecha. Roberto Helguera se especializa en la educación con el método socrático en clase de lectura y discusión de los buenos y grandes libros de la cultura occidental, la enseñanza del trivium y del quadrivium, como habilidades fundamentales para la educación católica y en el diseño de currículas compatibles con la educación clásica en artes liberales, y además es consultado en Sudamérica por aquellos que desean fundar colegios con tales características. Es un referente para una multitud de familias que se han lanzado a la aventura del homeschooling en Argentina y otros países de América Hispana, habiendo educado a sus propios hijos en casa durante 6 años y luego en su colegio en Argentina. Está casado, tiene 8 hijos, 7 aún con ellos y 1 en el cielo. Es católico, practicante, amante de la buena liturgia y un estudioso de la educación clásica. Bueno, hemos presentado a Roberto. Bueno, Lea, así que arrancamos nomás. Roberto, bueno, buenas noches y bienvenido, Roberto, nuevamente a la posada. Para nosotros es un placer tenerte y un placer también el tema que vamos a abordar, ¿no? Y creo que muy actual y van a surgir muchísimas cosas que creo que nos van a interesar y que van a servir. Así que, bueno, para profundizar todo aquello que nos interesa, ¿no? Y que siempre estamos charlando en esta posada. Pero Roberto, no quería dejar de hacerte una primera pregunta que si bien parece simple, me parece que es muy pertinente para aquellos que nos están escuchando, la pregunta es, ¿quién es John Senior? Está bien. Bueno, John Senior fue un gran educador norteamericano, un hombre de bien, converso al catolicismo. Nace en 1923 en Long Island, en Nueva York, y ya de joven solía escaparse de Nueva York para irse a Wyoming en los veranos, para poder vivir la vida del cowboy, ¿no? Durante los veranos, porque él decía, a él lo atraía toda esa vida, el cowboy es un poco como nuestro gaucho, lo atraía esa vida de campo, ese contacto con la realidad, el contacto con el campo, con las cosas buenas, bellas, verdaderas. Él hace su universidad en Estados Unidos, en Columbia, y la universidad en Columbia, en Estados Unidos, para que ustedes
lo comprendan, se divide en los primeros 4 años, es un bachillerato terciario, que es lo mismo que hice yo en Thomas Aquinas College. Él lo hace en Princeton en literatura comparada. Un poco como si fuera Tolkien, por ejemplo, o C.S. Lewis. De Princeton hace su maestría y luego su doctorado en literatura comparada. Típicamente en Estados Unidos aquellos que hacen una maestría o un doctorado en un tema pasan a enseñar en las universidades. Con el doctorado uno puede enseñar en las facultades allí. Entonces él pasa a enseñar, se va a Wyoming creyendo que allí iba a poder, se convierte en el año 63, por ahí, y se va a Wyoming creyendo que ahí iba a poder tener, por aquello de que Wyoming es un estado donde el mundo del cowboy, el mundo de la naturaleza es es algo de ellos, creyendo que ahí iba a tener un realismo, iba a encontrar un realismo en los estudiantes y en los profesores, pero él se encuentra con todo el lío de los años 60, ¿no? Si recordamos históricamente los años 60, es interesante, porque en Estados Unidos los años 60 son la guerra de Vietnam, la muerte de Kennedy, la revuelta de los hippies, lo que en el 68 fue en Francia, mayo del 68, en Estados Unidos se multiplicó, hubo de todo. Y en ese ambiente hay un relativismo importantísimo en las universidades, que en Estados Unidos son universidades con un método, lo que llamamos el método de cafetería, ¿no? Porque para competir, son 4.000 universidades ahí en Estados Unidos, y para competir ellos tienen que básicamente, es muy capitalista el sistema, ¿no? Lo empezaron a mirar como para competir yo tengo que ofrecer lo que el mercado me pide. ¿Qué pide el mercado? Y no sé, los chicos son el mercado. Entonces, como son los que pagan, preguntémosle lo que quieren. Entonces, se ofrece una especie de cafetería, ¿vieron esas cafeterías yankees o esos diners que uno entra y va con la bandejita? Bueno, entonces son todas materias y los chicos eligen. Cosa que el que menos sabe elige qué es lo que quiere estudiar, es insólito. Claro. Pero bueno, así está y así tienen esa famosa canción que ponen en algunas películas de Vietnam, ¿viste? I don't know much about history, I don't know much geography. Bueno, o sea, no conozco historia, no sé geografía, no sé nada, lo único que sé es que es amor libre, bla, bla, bla. En la época de los... En ese ambiente, él, que era un amante de los clásicos, por la literatura, y sobre todo la literatura, se pone a enseñar y se da cuenta que en Wyoming la cosa no va ni para atrás ni para adelante. En el año 60 y largos, 68, se va, lo toman en Columbia, no en Columbia, en Kansas, en la Universidad de Kansas, y en la Universidad de Kansas había 2 otros profesores, Nellick, de apellido, y Quinn. Estos 2 profesores ya eran profesores ahí de larga data, y lo pasan a conocer a Senior porque ellos también estaban interesados en enseñar los clásicos. Ya para ese entonces Mortimer Adler había empezado en la Universidad de Chicago con el movimiento de los grandes libros. Si ustedes comprasen hoy la colección de los grandes libros de la Enciclopedia Británica, tendrían, yo no sé si tengo alguna copia por ahí, eso fue hecho por Mortimer Adler, quien es otro de los grandes autores en este movimiento de los clásicos en esa época. Junto con Adler también estaban las universidades de St. John's, que empezaron a enseñar con los grandes libros y el método socrático en la universidad. Pero todo con un cierto relativismo, porque ninguno de estos era católico, ninguno de estos era cristiano, ninguno de estos quería fijar la verdad. Y creo que fue Scott Hahn que acuñó la frase meterse en la historia es convertirse al catolicismo, ¿no? Eso especialmente para los protestantes. Entonces, con ese miedo un poco como que se dejaron, esos libros se leían como si fuesen interesantes obras culturales, pero como quien mira un Bernini y no considera el aspecto religioso de la imagen, qué sé yo. Y así, Senior quería enseñar y se encuentra que los estudiantes no solo no eran capaces de comprender el texto, sino que no eran capaces de fijar una idea, porque para ellos, prohibido prohibir. La única regla es que no hay reglas. Para ellos el relativismo era absoluto, lo cual era un escepticismo espantoso, y el sistema norteamericano estaba de educación terciaria, estaba colapsando,
Y así pasa que Signor dice, ¿cómo hago? Entonces, él quiso enseñar las artes liberales, ¿no? Ustedes saben que las artes liberales son el trivium y el quadrivium. El trivium tiene por objeto la mente, entonces el intelecto, y tenemos entonces la gramática, la lógica y la retórica. Los tres aspectos de la palabra, digamos. Y el quadrivium tiene por objeto la comprensión de la materia, entonces sería la aritmética con la cantidad, la geometría con la magnitud, la música, es todo el ambiente de las musas, pero si quieren también música en el sentido musical tiene cantidad, magnitud y tiempo, y la astronomía, cantidad, magnitud, tiempo y espacio. El movimiento de los cuerpos celestes. Todo eso era la realidad que estudiaban los antiguos, y bueno, él quiso enseñar el trivium y el quadrivium y se dio cuenta de que los estudiantes no eran capaces en absoluto de comprender nada. Entonces dijo, bueno, tengo que volver a la literatura. Y se fue dando cuenta que les costaba leer la literatura. Entonces dijo, tengo que volver a la literatura de niños, a la poesía, al principio, volvamos al principio. Y empezó a hacer un sistema de clases, justo la Universidad de Kansas, en ese capitalismo que yo les dije de oferta educativa, se le ocurrió dividir la facultad de humanidades en 5 facultades o internas, y cada uno de esos, como las casas en Oxford, que tienen como son casas donde se estudia derecho, esto, lo demás. Pero bueno, esas 5 facultades en el College de Humanities le dieron a ellos la posibilidad de fundar lo que ellos formaron el programa, como un señor Pearson puso la plata, se llamaba The Pearson Integrated Humanities Program, el programa de humanidades integradas. ¿Qué era esto? Era un programa que les permitía hablar del hombre, claro, como hombre, con su cultura, con todo lo demás. Y es un poco lo que en otras universidades se llama estudios medievales, ¿no? Cuando ponen estudios medievales suele ser lo mismo. Pero Signor, Nellick y Quinn se les ocurrió decir, che, como estos no pueden discutir nada, digámosle que no traigan notas, no traigan nada, se van a sentar y van a escuchar, y nosotros vamos a hablar del libro. Entonces las clases eran de 1 hora y media de largo, 2 veces por semana, y ellos 3, sin preparación de la clase alguna, o sea, dejaban que las musas los inspiren, eran obviamente los 3 unos capos en lo que hacían, tomaban, por ejemplo, la Ilíada, un aspecto y demás, y empezaron a hablar de estos libros. Y eso generó en los alumnos un descubrimiento, un asombro, un interés que los llevó a querer aprender más. Eso hizo que ellos empezasen a interesarse en los clásicos de una manera mucho más activa. Pero ellos no podían tomar nota, tenían que escuchar activamente, que es algo que nos cuesta muchísimo en la modernidad. Entonces, mientras los 3 profesores discutían, ellos escuchaban activamente, y después las discusiones las tenían después de clase, ¿no? A medida que se iban formando camadas, los más senior iban ayudando a educar a los más jóvenes, o juniors. Signor complementa con esto con la enseñanza del latín, de la literatura, otros enseñaban literatura, los saca a mirar las estrellas, a andar a caballo, que para él era una de las actividades más nobles que el hombre puede hacer, es andar a caballo. De hecho, él tiene una expresión muy, muy fantástica, que lo escuché. Hay unas grabaciones de sus clases que pueden escuchar. Uno de sus exalumnos es un sacerdote o ex sacerdote que está en Brasil, en Brasilia, y tiene un sitio web, y en ese sitio web ponen, él cuelga ahí algunas clases de Signor. Y en esa clase están hablando de la Ilíada, del momento en que a Patroclos lo vencen y están luchando por su cuerpo, o no me acuerdo si es cuando Aquiles entra en escena y tiene sus 2 caballos que eran semidivinos, ¿no? Entonces habla del caballo. Y Signor con esas cosas dice, ¿por qué es así? Donde entra el caballo, entra la civilización, y donde se va el caballo, se va la civilización, ¿no? Ese tipo de cosas, decía, que son fantásticas, porque si uno se pone a pensar, algo de verdad tiene, pero eso habla de su amor por el caballo, y habla de la ventaja que tenemos en Argentina con respecto a ese tema, porque ¿qué argentino no ha visto, si no has montado un caballo, por lo menos has visto un caballo, tenés una sociedad rural, has visto un partido de polo?
Es un país que está lleno de caballos, siempre estuvo lleno de caballos, y que se accede a un caballo relativamente barato, ¿no? Acá en Benavides o en Auschwitz hay gente que todavía anda a caballo por el costado de la ruta, sí. y mucho más en los campos, ¿no? Bueno, así que ese programa dura 9 años, y es responsable, o sea, sin hablar jamás de Dios, porque Kansas University es una universidad pública, y en Estados Unidos existe una interpretación de la segunda enmienda, de la primera enmienda de la Constitución, que es la separación, que es la libertad de expresión y la separación del Estado y la Iglesia. Entonces, no puede de ninguna manera promocionar ninguna religión. Sin embargo, hablando de estas cosas, así como el que estudia Pascal es mucho más eficiente, es mucho mejor, logra más conversiones. Peter Criss, por ejemplo, el teólogo que está en Boston University, ha convertido más gente con Pascal que con otros autores. Porque él dice que le habla a los paganos, modernos, no habla a los cristianos, no presume. Bueno, ellos hablaban de la misma manera, a pequeños paganos universitarios de los clásicos. Y los chicos, a través de lo bello, fueron aceptando lo bueno y lo verdadero. Tiene arriba de 200 conversiones, más de 20 vocaciones benedictinas, muchas que se fueron a Fontainebleau, que en Francia. O sea, estamos hablando de, no te digo, este se hizo cura y es la parroquia local, no. Benedictinos de los monasterios tradicionales franceses, y de ahí ellos volvieron en el año 97, 8 y fundaron en Clear Creek, el primer monasterio benedictino de Fontainebleau en Estados Unidos, que hoy tiene arriba de 50 monjes. Muchos son exalumnos de Thomas Aquinas College, que son una segunda generación que conoce a Signor y que fue a Thomas Aquinas por eso de haber sido educado tal vez en homeschooling con el método de Signor o con las ideas de Signor. Y tiene 2 obispos, varios sacerdotes. O sea, eso lo logra un hombre que nunca menciona a Dios específicamente, sino que él tiene la confianza de que la creación habla de Dios, y que si uno presenta las cosas como son, el hombre solo llega a Dios. Y bueno, se cumple eso. Se muere en el año 99. Yo estaba en Estados Unidos, no recuerdo, yo no tengo recuerdos si lo conocí personalmente o no, porque estaba en Thomas Aquinas hasta el año 91, y si él vino a darnos alguna conferencia, no lo recuerdo. Pero estuve obviamente en contacto muy cercano con gente que fundó colegios secundarios, pupilos y colegios basados en sus ideas, exalumnos de él. Un exalumno de él, muy amigo mío, fue el que les consiguió la tierra en Clear Creek a los monjes benedictinos, un hombre fantástico, y bueno, siempre comulgué con sus ideas. Y él siempre decía que la receta, digamos, el antídoto para a la modernidad y al modernismo es, y creo que lo dice en la restauración de la cultura cristiana, ¿no? La regla de San Benito y la liturgia tradicional. O sea, una buena liturgia y la regla de San Benito. Porque explica toda la realidad. Él dice, el hombre, todo lo que hace el hombre, todo lo que hace es para la misa. La misa explica todo, ¿no? Claro. En un momento creo que hay una cita que es bastante citada, que él dice, ¿no? El que hace, por ejemplo, el orfebre hace copones para la misa, el que talla, el carpintero hace el altar, todo es para la misa, ¿no? Y se vive para la misa. Entonces, ese era John Signor, un gran educador, un hombre, un poeta, un hombre enamorado de la poesía, sobre todo lo bueno, bello y verdadero, y él tiene una diferencia con los fundadores de Thomas Aquinas College, que son todos hijos intelectuales de Charles de Coninck en la Universidad de Laval en Quebec. Charles de Coninck, en el Quebec francés, por si ustedes no saben, él venía a Argentina, era uno de los grandes polos de pensamiento católico. Entonces él venía durante sus veranos, nuestros inviernos, a la Universidad de Cuyo, a Mendoza, venía acá, y tenía grandes diálogos, así como vinieron, Jean Housset y varios de los otros, ¿no? Gente que eran amigos. Sakeri, bueno, de hecho Sakeri fue alumno de él, y estos 7 fundadores de Thomas Aquinas, en el año 69, cuando empieza el college, lo invitan a Signor a formar parte del profesorado, parte fundante. Él se junta, le parece una excelente idea, pero cuando les dice que
no se puede empezar con los grandes libros. Al chico moderno hay que agarrarlo con la poesía, como él había hecho con los Integrated Humanities. Entran en un desacuerdo porque los otros dicen no hay tiempo para hacer eso, eso se tiene que hacer en secundaria, eso es algo que se hace antes. Nosotros tenemos que empezar leyendo a Euclides, leyendo la Biblia, leyendo a Sócrates, leyendo a Platón, a San Agustín, tenemos que empezar directo con los grandes. Uh-huh. Y Signor dice que lo que pasa es que si hacen eso van a sacar tiranos intelectuales que en el fondo no van a lograr este hombre católico. Se equivoca en eso, yo soy exalumno de Thomas Aquinas, por lo cual tengo un interés creado en defender a mi alma mater, se equivoca en eso en gran medida, pero no se equivoca en una cosa. Es verdad, la tendencia que uno tiene, cuando a los 18, 19, 20 años, uno adquiere un enorme conocimiento de las grandes obras, y sobre todo de Sócrates y de la lógica formal de Aristóteles, y lee la analítica primera y segunda y los tópicos, y lee y aprende a discutir, y discute muy bien, y Euclides le forma la mente así en la geometría, uno se tiende a perder la sensibilidad de dónde está el otro, de qué perdido está la modernidad y el otro, y tiende a ser de ese tipo de católico que argumenta, gana la discusión pero pierde la. Eso pasó mucho durante años hasta que las generaciones se renovaron y los que ya se graduaron de Thomas Aquinas pusieron colegios como el que hicimos nosotros, o sea, y que siguieron las ideas de Signor y que remediaron esa falta, lo que Signor pedía, ¿no? Entonces, Signor, cuando se muere en el 99, mandaba gente a Thomas Aquinas, lo recomendaba como un lugar, el único lugar que él mandaría, y la verdad que él reconoce que funcionó, pero tenía razón en su crítica, y que la dice muy bien en La muerte de la cultura cristiana, o en en la fórmula para la educación, en la restauración, en uno de los últimos capítulos. Con lo cual, el alma mater donde yo fui, esta universidad, era muy, muy cercana a las ideas de Signor. Pero es verdad que si uno en los seminarios, digamos, socráticos, aunque uno leyese Los hermanos Karamazov, o leyese La guerra y la paz de Tolstoy, o leyese El Principito, no importa lo que se leyese, la lógica prevalecía como la reina del trivium, cuando en realidad la retórica siempre fue la reina del trivium, y Signor defendía eso a muerte, sobre todo, y decía que para hacer la retórica uno tenía que empezar con, obviamente, la poesía. Y de hecho, si uno mira a Quintiliano o a los grandes rhétores, oradores de la antigüedad, ellos, en los ejercicios anteriores a las declamaciones o al Senado, digamos, al discurso político, empezaban con fábula, narración, proverbios, anécdotas, ¿no? Son las progimnafatas, que son los ejercicios de la retórica. Entonces, tenía razón Signor en eso, y yo creo que en cierta medida era un avanzado, ¿no? Yo acá lo uno y rescato la modernidad en esto. Mirá, yo lo uno un poco con Marshall McLuhan. Marshall McLuhan, ya en los años 50, ve venir el mundo electrónico y dice, todo va a cambiar. Se equivoca incluso, y él tiene una crítica fuerte a la Iglesia Católica, porque las encíclicas toman un formato de comunicación, dice él, que es un formato protestante, es el formato del libro impreso, escrito, y la verdad escrita y muerta entre cuatro esquinas. Cuando el hombre moderno no va a leer más, y la electrónica va a cambiar su modo de comprender las cosas, a una cosa mucho más audiovisual. Y si nos ponemos a pensar, lo audiovisual es mucho más medieval que lo escrito. Entonces, en cierta medida, lo escrito empieza en 1480 y pico con la invención de la imprenta. En 1517 tenemos a Lutero. O sea que todo el mundo escrito fue el mundo protestante. Lo primero que se tradujo y se imprimió fue la Biblia, que dejó de ser interpretada oralmente, dejó de ser transmitido y memorizada oralmente. Nos perdimos la memoria y pasó a ser un libro muerto, cultural, como tantas otras obras, y todo el racionalismo de Descartes, todos los errores de Bacon, de Newton, todo bien escrito pasó a ser multiplicado el error a una velocidad sideral. Entonces, en cierta medida, unimos a Signor, a Marshall McLuhan, a estos visionarios, y vemos que lo litúrgico no es lo escrito. La liturgia es oral, es cantada, es memorizada, es actuada, es poética, es simbólica. Y lo escrito es científico, es fijo, es racional,
Es el diccionario, es la enciclopedia, es el problema educativo que tenemos hoy en día. Claro, claro. Roberto, vos sabés que de esto, esta introducción que hiciste, yo ya tengo 10 temas para sacar, digamos, distintos a los que tenía pensado. Bueno, está bien, pero es impresionante esto de lo audiovisual como algo muy medieval. Me hiciste pensar en serio en las catedrales y los vitrós, y es cierto, ¿no? Eso es. Claro. Así se enseñaba el catecismo. El vitró estaba hecho para enseñar el catecismo. La introducción de cuadraditos de colores es una cosa moderna, y lo primero que tiraron abajo los protestantes es las ventanas y descabezaron las estatuas en Inglaterra. Es porque no las pasiones, el alma, o sea, eran jansenistas, eran, fíjate, el puritanismo, ¿no? Sí. Sin embargo, ojo, preservaron muchas cosas. Es gracioso cómo funciona la providencia divina, porque fueron los fundadores en Estados Unidos de ese orden que después también hizo las universidades que siguieron investigando. Bueno, ¿no? Bueno, entre las cosas que se me venían a la mente, el tema de la belleza, además, Benedicto XVI hizo mucho hincapié en eso. Incluso hablaba, no me acuerdo la cita exacta, pero que la conversión iba a venir en este mundo moderno por el lado de la belleza. Sí, exactamente. Yo creo que el hombre moderno, consigno que el hombre moderno no es capaz ya, culpa del periodismo, porque hay una sobreabundancia de información y una sobreabundancia de medios de pasar la información. Si la imprenta generó una multiplicación del error, así como de las cosas buenas, los medios y el Internet, imagínate la multiplicación que hace. Entonces, si vos tomás eso, el hombre moderno está inundado de información y no sabe distinguir lo verdadero de lo falso. Los colegios han dejado de enseñar gramática, lógica y retórica. Enseñan lengua, sintaxis, pero ningún chico sabe para qué es la sintaxis, qué es la lógica del habla, para comprender texto. No se hace retórica, de hecho los chicos hoy en día casi que no hablan, dicen 4 palabras, tipo, posta, re, y no sé, o nada, te dicen no, nada. Bueno, entonces, tomás, si querés, esa pérdida de la capacidad de comprender la verdad, entonces no podés comprender lo que es bueno tampoco. Porque para mí es bueno esto, para vos es bueno aquello. Y la bondad pasa a ser una cosa subjetiva. Y la belleza se la trató de hacer subjetiva con el arte moderno y todo, pero ha fallado, pero rotundamente, porque el hombre, todo varón, toda mujer, no importa qué le hayas enseñado en la secundaria, lo llevas ahí a una buena puesta de sol y van a decir, ¡guau! ¿No? Claro. O como decía, hay un documental que vi hace poco y uno de estos personajes filósofos decía, incluso el ateo, cuando se alegra, ¿qué hace? No mira al piso, mira al cielo, mira las estrellas. Y sí, el hombre está hecho para mirar las estrellas y reconoce eso. ¿Y quién no se ha parado a la noche en un lugar sin luz a ver la Vía Láctea, ¿no? Es remedio inmediato de que se te apagó el motor en medio de la ruta al costado y vos decís, después de ponerme al lugar, salís y mirás al cielo y decís, mirá, bueno, qué sé yo. Hay algo de eso. Y Signor sabía que eso convertía, ¿no? Eso con la belleza salvará al mundo. O sea, absolutamente. Por eso en algún punto, Roberto, también en esta modernidad, lo que se busca también es aislarnos, ¿no? De que dejemos de mirar al cielo, ¿no? De que miremos hacia abajo, que nos encerremos en nuestros lugares. Algo hablábamos hace un ratito respecto a formar parte de la comunidad, darnos cuenta que somos parte, ¿no? de esta cultura cristiana, ¿no? Claro. De hecho, a ver, si vos te fijás, el hombre moderno, ¿qué hace? Vos lo sacás a mirar las estrellas o hay un eclipse y lo va a filmar con el teléfono, o sea, lo ve por la pantalla del teléfono. Esto es, a mí me ha pasado de estar en actos escolares donde tengo un hijo que actúa en una obra de teatro y me encuentro haciendo así filmando y de repente digo, no, ¿qué estoy haciendo?
estoy viviendo la virtualidad. En la muerte de la cultura cristiana, la crítica de Signor es que la vida virtual es más real para el hombre moderno que la vida real. No tiene contacto con la realidad. Y él empieza con Dickens y más atrás. O sea, él está hablando siglo XIX. Aunque él era un enamorado del siglo XIX, de todo el romanticismo y todo, porque él empieza en su conversión al catolicismo, él se va a las ideas de la India, ¿no? Lo sigue a Guénon, a Coomaraswamy, a esos pensadores, muchos de los cuales se quedan del otro lado, y él vuelve, pero él encuentra el principio de la no contradicción en Aristóteles y eso lo salva. Eso es lo que lee a Santo Tomás de Aquino y nunca, no hay un paso para atrás, ahí ya se convierte. Tal cual. Entonces, sí, fíjate que en la modernidad nosotros todo lo filmamos, no miramos nada, no hay un solo show que lo miremos en vivo. Vas al Vaticano, al Museo Vaticano, y está todo el mundo sacando fotos con el teléfono. Sí. O sea, en eso tiene razón. Incluso uno ve también y comprueba, ¿no? La potencia que tiene la belleza, que el demonio en este momento se está esmerando en atacarla, ¿no? Porque produce todo feo, incluso hasta en los cortes de pelo, en la tintura, en la forma de vestir, digamos, ataca la belleza. Los tatuajes, claro. Fíjate el movimiento verde, las mujeres pierden su belleza. Tal cual. Es importantísimo para el demonio sacar la belleza, porque en esas proporciones, hay siempre un recuerdo, ¿no? ¿Cuántas obras de literatura católica, como la de Sigrid Undset, por ejemplo, el premio Nobel noruego en los años 20, hablan de literatura, hablan de ese hombre que después de muchos años de perder a Dios, entra un día en una catedral, en un lugar extranjero, y huele el incienso, ve la luz a través de los vitros, ve esto y lo vuelve a traer a su infancia y se convierte, cae de rodillas, llora amargamente, convierte y confiesa sus pecados. Dios nos hizo con sentido, y ese es el gran error protestante, es haber vaciado los templos, el iconoclasta, ser iconoclastas, y lo peor es que a partir del Vaticano II hubo un movimiento absolutamente ilegítimo, porque no hubo un mandato del Vaticano ni nada por el estilo, que destruyó iglesia tras iglesia y las volvió a construir según las cajas de zapatos protestantes, y tiraron abajo todas las imágenes. Todo lo que te ayuda a concentrarte en misa, se tiró abajo. Yo fui parte por ejemplo, de un proyecto en Paraguay donde en una parroquia basada en una iglesia de esas modernosas, feísimas de los años 70, que era octogonal o hexagonal, con un templo así, una cosa así, hormigón armado, brutalista y demás. Adentro del templo, todas las paredes les hicimos iconos bizantinos. Pintamos murales de iconos bizantinos muy bien hechos, con oro, con todo. Y estaba todo el catecismo, desde la caída de Adán y Eva, entrabas desde el lado de la sacristía y llegabas hasta el otro lado y hacías todos los misterios, ¿no? Crucifixión, resurrección, ascensión y Pentecostés, y en el medio una imagen de la Biblia. Te decía, ¿sabe qué? Me decía, ¿sabe qué, profesor? Yo estoy muy agradecido porque gracias a ustedes, cuando yo en misa empiezo a pensar en los pajaritos, me pierdo, empiezo a mirar, ¿y qué miro? Miro la pared, veo de vuelta y me concentro, veo a María, veo a Cristo resucitado, veo a Adán, a Eva, veo toda la historia. Vuelvo, los sentidos me hacen volver. Si le agregamos buena música, otra cosa que se ha perdido, el coro, la música litúrgica, la música polifónica, el canto gregoriano, entonces, ¿qué te queda? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil el tema. Todo eso es lo que añoraba Signor y lo veía en el orden tranquilo, o en la tranquilidad del orden, como dice San Agustín, de la regla de San Benito y un monasterio benedictino. Así como viven los monjes, deberíamos vivir nosotros, menos apurados, ¿no? Cada cosa en su momento, en su lugar. Y bueno, acá se menciona a los hermanos Charlier, por ejemplo, que son franceses, que tienen en Maslac, si no me equivoco, es un proyecto parecido al de Signor. Ellos corren con la ventaja de que imagínense la arquitectura en Kansas, ¿no? En cambio, la arquitectura en Francia es otra cosa magnífica. Claro. Roberto, ahí
bueno, lo que vos decías me hace acordar a lo que tenemos que hablar también un poquito del libro del despertar de la señorita Prim, pero antes te quería preguntar, porque decías eso de cada cosa tiene su lugar, su tiempo, y fue una de las cosas que me impactó de ese libro. Pero antes de llegar ahí, el libro de John Senior inicia con un adagio latino de Santo Tomás de Aquino, que dice, ubi amor, ibi oculos, ¿no? ¿Cuál sería el sentido de esa expresión en la obra de la restauración de la cultura cristiana? Yo creo, es otra manera de decir lo mismo que dijo Cristo, allí donde está tu corazón está tu tesoro. Donde pones los ojos, en la teología del cuerpo, habla de la concupiscencia que entra por los ojos. Si bien la concupiscencia es una fuerza mala, digamos, no mala, sí, desordenada, perdón, vamos a ponerla así, desordenada, no vamos a hacer maniqueo, es una fuerza desordenada, está basada en un desorden al mirar la belleza. Porque, ¿qué es lo que me hace, dónde está la concupiscencia? Bueno, en el cuerpo masculino, el cuerpo femenino, sobre todo, pero después también la concupiscencia, la triple concupiscencia que dice San Juan son la carne, es esa, que está basada en la belleza del cuerpo humano, que es magnífico. Todo el arte tradicional y de los más grandes maestros europeos se basa en lo más perfecto era llegar a ser el cuerpo humano. El desnudo es una especie de grito clamando ese hombre originario que Juan Pablo II se marca siempre. Lo segundo es la concupiscencia de los ojos en cuanto a la realidad, a toda la creación, que es bellísima y nos habla de Dios. Y lo tercero es el orgullo de la vida. En cierta medida, allí donde vos ponés los ojos en la realidad, arreglás tu corazón. Allí está tu corazón, va a quedarse firme, anclado en las cosas buenas, bellas y verdaderas. Por eso el Senior rechazaba enormemente la tecnología, graciosamente hasta que alguien le dijo en una conferencia, ¿no? Cuando él empezó a hablar de los caballos y la superioridad sobre los autos, se dijo, discúlpeme, pero ¿cómo llegó usted acá? Y dijo, bueno, tenés razón. Pero hay algo que los menonitas tienen correcto que nosotros, o sea, no, pecan del lado de la doctrina, pero no de ese lado. O sea, es una vida sana. Ellos viven en un poco el despertar de la señorita Prim, los menonitas, si los convirtieses en con un monasterio benedictino y pusieses un grupo de gente que vive alrededor de ese monasterio y tienen todas las profesiones, o por así decirlo, o oficios, y viven con esa tranquilidad del trabajo lo que tengo que trabajar, y estudio lo que tengo que estudiar, pero sobre todo eso lo hago para el banquete, para celebrar, para la misa, para el ocio que habla Piper, que es el tercer mandamiento, para celebrar, para festejar las fiestas, para estar presente en la Eucaristía, ¿no? Yo creo que eso es lo que quiere decir Siño, que a través de los ojos el corazón llega a esa realidad. Roberto, qué interesante esto que nos comentás a raíz de la pregunta de Leandro, que bueno, me hace pensar un poquito. Ahora te voy a preguntar, voy a pasar directo después a una pregunta respecto a algo que me interesa mucho, que tiene que ver con la infancia, ¿no? Pero se me ocurría recién cuando hablabas, que hablabas de la belleza, la verdad y el arte, lo que pasa, ¿no? Con la modernidad, lo que han hecho con el arte, ¿no? También que en lugar de tener un arte figurativo, tenemos un arte abstracto, o sea, obras de arte que, por ejemplo, necesitamos, no sé, un libro con 40 páginas para que nos expliquen qué significa, o sea, no estamos observando, digamos, la verdad de la creación, la belleza misma, ¿no? Pero bueno, eso al margen, digamos. Pero que lo querían claro la pregunta. Fíjate qué raro, ¿no? Porque yo iba a preguntarte respecto a qué es la admiración y qué importancia tiene dentro del desarrollo interior del ser humano o en la educación de la infancia, y está relacionado ¿por qué? Porque yo tengo hijos pequeños y veo esto también en la escuela, es decir, que a veces no despiertan esa admiración por lo bello, ¿sí? Perdóname, Roberto, no sé si se llega a entender. No, perfecto. Mirá, sobre lo que vos decías del arte es interesante porque Senior
critica, dice, cuando yo digo poesía, la inspiración de las musas, lo poético, estoy hablando de la poesía que describe la realidad. O sea, por poesía estamos hablando de un lenguaje que toma lo visible y lo convierte en signo sacramental de lo invisible. O sea, toma lo visible y lo eleva sacramentalmente, como signo, a la realidad invisible, trascendente y más perfecta. O sea que esa es la poesía. No estoy hablando de, ¿cómo se llamaba este amigo? Tomás, no sé, cualquiera de los poetas que hable su emoción, su subjetividad con respecto a una cosa. Entonces, claro, el arte moderno es análogo o es paralelo al arte moderno. Pasamos a representar la realidad, o sea, la realidad nos condiciona. De los griegos hasta la modernidad, el hombre adaptaba el intelecto, o hasta Descartes, si querés, el hombre adaptaba el intelecto a una realidad que ya lo existía y que lo excedía por fuera. Esa es la función de la educación, era ayudar al chico a adaptar su intelecto a lo que lo rodea, entenderlo. Parte de la función, no el fin último, pero el proceso. En cambio, en la modernidad nos hemos hecho al revés. Hemos subjetivizado la realidad según nuestro intelecto o nuestra cabeza. Descartes mismo, o sea, el racionalismo y el nominalismo lo marcan así, ¿no? Se pierden todas las categorías aristotélicas menos la cantidad y lo que yo puedo medir. El resto está en mi cabeza y lo invento yo. Kant y el idealismo y todo eso, ¿no? Eso te lo planteo por el lado de la poesía. La admiración, o sea, ¿cómo llegas a eso, no? Singer dice, plantea la educación de esta manera, dice, el niño más chiquitito, o sea, desde que nace hasta, vamos a decir, 6 años, de hecho, hace no tanto tuvimos una de las tantas charlas que tienen los padres de colegio con este gran psicólogo y García Pinto, que decía lo que de 0 a 6 años el niño te quiere mostrar lo que puede y sabe hacer. No le interesa si lo hace bien o mal, pero él adquiere habilidades. Por ejemplo, mirá papá, agarra la pelota con la mano, y nosotros que somos futboleros decimos, no, nene, con el pie. Y no, el chico no, las reglas todavía no es algo que le interesa la habilidad. Aprendió que con las dos manitos así puede hacer así, y se hace un movimiento y lo tira. Y entonces lo va a hacer una y otra vez hasta que lo perfecciona. Lo mismo hace con la pelota cuando empieza a patearla, pero no le interesa llegar al arco, no hay una regla, un juego. De los 7 a los 12 años, sí, el chico pone reglas y demás. Entonces Singer dice que al asombro se llega por el deleite del cuerpo. Lo primero que el chico siente es sus sentidos. ¿Qué hace un bebé? Todo lo que le da se lo mete en la boca. O sea, el único sentido que él tiene activo, además de imitar, oír su voz y hacer ruidos, los ojos, pero más que nada su único gran activo es ese gusto, el tacto o el gusto en las manitos y en la lengua, en la boca. Porque todavía no camina, no puede hacer nada. O sea, el tipo depende de que nosotros lo levantemos y lo corramos de acá para allá. Después, cuando empieza a gatear, es imparable. ¿Y qué es lo primero que hace? Se agarra de los muebles y se sube. Y cuando empieza a caminar, ni te cuento. Investiga todo, pero no para saber, sino porque la curiosidad lo lleva de acá para allá. Es un deleite de caminar, donde me lleve caminando. Tengo amigas que en los barrios cerrados de repente te encontrás con los chicos a 2 cuadras de su casa con pañales puestos en medio, y se le escapa, porque el chico tiene ese deleite, ¿no? Entonces dice Singer que ese deleite hay que ordenarlo, es la gimnasia, o el gymnasium, es la famosa gimnasia que dice Platón o Sócrates en la República, la primera educación, la gimnasia. Gimnasia y música. Esas son las 2 cosas que necesitas para el asombro, para empezar, para hacer un buen inicio hacia un filósofo. La gimnasia y la música, o sea, la gimnasia es ese deleite en los sentidos, lo ordenás. Singer separa la gimnasia del deporte. El deporte es otra cosa. La gimnasia es aprender a controlar el cuerpo de manera elegante y varonil para el hombre. O sea, él creía en hombres hermosos, o sea, seres como la belleza griega, ¿no? El hombre que a través del juego, la lucha y las cosas se iba formando un físico varonil y elegante, al cual después hay que vestir, ponerle un
moñito y a enseñarle a bailar el vals y todo. Y la mujer, delicada y todo lo femenino. Él dice que se rinde con lo femenino, con las mujeres, dice, lo dejo a otros decir específicamente qué, pero ciertamente no son los deportes varoniles. Después los juntaba y los hacía bailar juntos y demás. Pero ese deleite lleva al asombro como esa fisicalidad hay que encaminarla. ¿Cómo la encaminar? En aventuras. ¿Y las aventuras cómo se tienen? Formando la imaginación. Entonces empieza la lectura en voz alta de las grandes, de buenas y grandes libros, de los buenos libros. Los clásicos, los libros de niños que son buenos. Las buenas ilustraciones, formar el alma en la belleza. Aprender a cantar las cosas de misa primero, pero también a cantar, las cosas de Dios, pero también a cantar cosas folclóricas, tradicionales. La canción es importante, el tema del canto, la coralidad, o sea, la música, el instrumento. Eso hace que el chico desarrolle una especie de constante asombro, maravillarse y querer saber más y aprender más, porque así es el ser humano. A partir de ahí podemos empezar con la base, o sea, por eso la música para él era el ámbito de las musas, ¿no? Recuerden, no es música instrumental y cantada solamente, esos son dos musas, pero falta la poesía, literatura, las historias heroicas, la poesía épica y mítica, los mitos, toda esa parte falta, ¿no? Pero eso es lo que genera el asombro, esa música. Y por último, obviamente el coro, como en todos los teatros griegos que eran litúrgicos, había un coro que cantaba, veía las realidades y las cantaba, las interpretaba, el coro litúrgico, el coro, y después la música instrumental, y a partir de ahí se forma ese asombro. Todo esto que yo dije, obviamente tiene que ser parte de cualquier renovación educativa que queramos hacer en aulas, o sea, en clases pequeñas, donde uno pueda individualizar a cada alumno y poder llevarlo de la mano en una especie de manudiccio, como dice Santo Tomás, del deleite organizado al asombro organizado y con reglas. Los chicos son los primeros en poner reglas y los primeros en llamarte la atención sin romper las reglas. Haz esta prueba, léele a tu hijo un libro y hace voces por cada personaje. Y en un momento cambiale la voz a un personaje, vas a ver lo que te digo. No, papá, ese no es la voz de Lucy, esa es la voz de Aslan. Perdón, me equivoqué. Bueno, los chicos son muy rigurosos con las reglas. Somos los adultos los que nos encanta. Esa es la preparación que dice él, el asombro necesario, que es el comienzo de la sabiduría, que es a través del trivium y el quadrivium llegás a la filosofía. Todavía no llegás a filosofar, pero recién la filosofía, él deja el trivium para los 16 años, un poco casi como Dorothy Sayers o esos autores, y los deja casi para el final al trivium, ojo, incluso para la universidad y la filosofía ni que hablar. Y yo te quería decir algo que me estoy olvidando, pero bueno, esa es la idea, la idea fundamental de él, ¿no? Sin ese deleite no hay asombro, sin ese asombro no hay trivium, sin el trivium no hay filosofía. Por eso es que él, cuando se da cuenta que los alumnos de la universidad no pueden hacer el trivium, se va al asombro. Cuando no se llegan a asombrar, los sube a un caballo, los hace montar, los tira en un lago, los hace nadar en un lago, les enseña a nadar, los hace jugar, los hace mirar las estrellas, los hace tomar un buen vino, comer un buen queso, aprender a deleitarse, y a partir de ahí logra el asombro. Y del asombro, o sea, él hace el camino inverso porque tenía esa necesidad, ¿no? Entonces, sí, te iba a comentar esto. ¿Qué es lo que nos pasa hoy en día en los colegios? Con la mejor de las intenciones, los colegios católicos tienen unos edificios que parecen prisiones. O sea, es la prisión de cemento, de vidrio y de metal. No hay belleza en la arquitectura del colegio. Es una cosa brutalista, con hormigón armado a la vista. Sí. No hay ornamentos, no hay... Los viejos colegios, vos vas al Champañá o esos, o La Salle en el centro de Buenos Aires, son unos edificios que por afuera son lindísimos. Las aulas son moduladas exactamente como era una oficina burocrática de 1930, 40, 50, que eran módulos iguales a las oficinas de 1850 del Imperio Inglés, en donde vos tenías
la oficina burocrática tenía un supervisor en un escalón más alto, en un despacho, y todos como esos dibujos de Kino, donde están todos con los sellitos y haciendo lo mismo. Sí. Ese es el módulo, porque la verdad que la escuela estaba para eso, para crear para educar al burócrata que era necesario para el Estado para manejar un imperio. No era un hombre libre, no estabas educando en las artes liberales para ser al hombre libre. Estabas educando para el Estado, no claro, para la libertad del conocimiento y demás. Sí, los dueños, digamos, por así decirlo, si querés, los lores, los nobles ingleses iban a Oxford y Cambridge y estudiaban, ¿qué estudiaban? Latín, griego, los clásicos. Sabían poesía, recitaban, jugaban al cricket. Si viste la película, la de los corredores, ¿cómo se llamaba? Carrozas de fuego. Sí. Esa es la imagen de los nobles. Esos eran educados libremente. El resto sabían que iban a un estrato intermedio de burocracia o fábrica y se ponían en este método fordiano. Bueno, eso es lo que imitan nuestros colegios. Arquitecturalmente claro, es lo que imitan. Entonces, cuando un chico entra en un aula, y todo lo que dijimos antes es verdad, de los sentidos, si cuando yo entro a una bellísima catedral digo, y me caigo de rodillas, y creo, en cambio cuando entro a una caja de zapatos digo, mirá, es un supermercado, faltan los bienes, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Lo mismo, entro en un colegio así, ¿y qué puedo decir? Si no hay flores, no hay jardín, no hay belleza. Miren ustedes los colegios de Ambleside, de Charlotte Mason en Inglaterra, con el buen gusto inglés y esas cosas. Son jardines organizados. Los chicos van en unos uniformes impecables, con su gorrito y su cosa, y dibujan en el jardín, o sea, están afuera, hay huertas. El inglés empieza a la mañana con coro, a las 8 de la mañana, o sea, calienta la voz, empieza con coro, hacen laudes, aunque son anglicanos, hacen una especie de laudes. Ellos reconocen que el ser humano está ahí. Y eso claro, es lo que debemos recuperar. En mi colegio ideal empezarías con laudes, podés tener una misa más tarde porque tenés que calentar la voz, pero empezarías con laudes cantados, después irías a clases como de 2 en 2 en un orden monástico, la clase tomaría clases pequeñas para que los chicos, para que tengan una relación muy de uno a uno con los profesores, donde se leerían bellísimos textos y se discutirían, o se harían preguntas que llevarían a ese diálogo socrático, que llevaría a que el chico participe de su propia educación. Es un poco, si se pone a pensar, lo que plantea la señorita, Fenollera en la señorita Prim. Claro. Ella llega a un lugar donde San Ireneo de Artois es todo el pueblo, es la escuela. Los chicos están acá y allá, y el hombre del sillón, fíjense que yo me puse en un sillón, el hombre del sillón... Roberto, ahí ya se dieron cuenta, dice, está en un sillón con el hombre del sillón. Está todo, el marketing, ¿ves? Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Vos sabés que ya que nombrás el libro, te cuento que yo llego varios llegamos a John Senior a través de la lectura del Despertar de la señorita Prim. O sea, descubrimos a John Senior gracias a Natalia San Martín Fenollera. Y cuando uno se mete en la lectura del Despertar de la señorita Prim, se encuentra que está en un universo imaginario donde las cosas más cotidianas adquieren, digamos, una sobreabundancia de sentido, de belleza, tiene un ritmo poético que cautiva la emoción, digamos, inmediatamente. ¿Vos creés que las personas tenemos nostalgias de haber perdido ese mundo rodeado de maravillas, donde las pequeñas cosas adquieren un valor infinito comparado a este estilo de vida, digamos, prepotente y voluptuoso que tenemos? Sí, totalmente. Se ve en todos lados. Yo leí el Despertar de la señorita Prim y dije, ¿quién me robó la idea? ¿Quién escribió sobre lo que yo quiero hacer? Pero en realidad, y yo no obviamente que dije, evidentemente leyó a Senior, pero no vi no me enfoqué en ese texto que se cita tantas veces de donde ella cita a un hombre de Kansas. Mirá, vos salís a la calle y ¿qué ves? Gente en las plazas, juntas, en una ronda de mate, charlando de buenas cosas. Van a la cancha, como han perdido la fe, se han armado otra liturgia. Van a la cancha, ¿y qué llevan? La camiseta, banderas, sacuden. Si a los argentinos nos encanta mirar el fútbol europeo, vos ves la UEFA y ves esos estadios magníficos con ese orden magnífico y donde no hay carteles pintados hacia manos feos, sino que están esas banderas impresas de la Roma y de la, no sé cuál.
también hizo medievales, son estandartes medievales, vi como llevaban soldados medievales, las bufandas, o sea, el uniforme, el deporte moderno, o sea, el fútbol americano incluso, un uniforme, un casco y van a la guerra y luchan, y todo eso es liturgia, todo eso es una ansiedad del hombre. El hombre no puede negar lo que es, no puede negar lo que es. Y vas los domingos o los sábados, por lo menos por acá, vas de Buenos Aires hacia Canuelas, qué sé yo, gracias a Carlos Taís y los parques que hay en Buenos Aires y el costado de las rutas, hay gente que para y hace un picnic ahí al costado. Siempre se mete el cuatriciclo, a ese hay que tirarlo a la basura, pero el resto se paran y quieren pasar, buscan ese verde. No lo tienen en casa y lo buscan el verde, buscan estar en contacto con estas cosas. Los que tenemos más suerte y podemos ir a un lugar privado que tenga verde, vos decís, bueno, pero por eso se hicieron los clubes también, y por eso se hacen los deportes y el fútbol y esas cosas, y cuando vos jugás un deporte el fin de semana, a mí, tenés una camiseta, tenés una liturgia, tenés unos ritos, tenés esos ritos que decía el zorro al Principito, ¿no? Que le decía, la vida hay que hacerla con ritos, vos tenés que ir, el partido es a las 4 de la tarde, entonces vos te subís empezás a pensar y concentrarte antes, y te subís al auto a la 1 y llegás ahí a la 1:30, 2, y te juntás con tus amigos, y te vas poniendo los botines mientras hablas con ellos al costado y vas viendo otro partido. Es todo un proceso que después te queda en la mente, y yo tengo 53 años, y todos mis amigos hablan de toda nuestra juventud, la juventud donde ellos juegan todos juntos al fútbol, pero lo primero que hacemos cuando nos juntamos es rememoran los campeonatos y las cosas, las vivencias, ¿no? Y todo eso era afuera, eran con cosas reales, eran relaciones reales, no virtuales. No te hablan del partido que ganaron en la Play. Nintendo, en la Play. Te hablan de esto. Las relaciones con los grandes maestros son reales, las relaciones con tus padres, con tus abuelos, con esa gente que te cambió la vida, son relaciones absolutamente reales. Así que y sí, Roberto, totalmente. Roberto, y interesantísimo, por eso te quería preguntar respecto a esto. John Senior habla de nuestro fracaso como sociedad al referirse a la decadencia de la vida moderna en el capítulo El Holocausto climatizado. Me interesaría, ¿qué nos podrías decir de esta crítica que hace el autor? Sí, el Holocausto climatizado habla de justamente reemplazar la realidad con la maquinaria, con la vida virtual. Si podés, en vez de caminar o andar en bicicleta, te tomas un auto, ¿no? Te tomas un colectivo y hay aire acondicionado. Estás en un ambiente y cerrás y tenés clima ideal. O sea, ni siquiera sufrís el frío y el calor. Ya no hay nada que ofrecer. En el hospital te sedan para que no sufras ni siquiera dolor. Lo que pasa por humanitario es lo menos humanitario que hay en cierta medida, ¿no? Yo soy el primero que cuando me operaron de apendicitis pedí 4 días de morfina. Pero más allá de eso, es verdad que la actitud cristiana es dame algo que ofrecer. O sea, el sufrimiento es parte del hombre y es una cosa importante. Las mujeres, por ejemplo, hoy en día tienen hijos, se ponen una peridural y no sentís dolor. O sea, tampoco hay ese contacto con el génesis y con el origen de nuestro pecado y de sentir, ¿no? Y ese dolor yo creo que es muy unitivo también con el bebé y demás. Ese holocausto climatizado es haber reemplazado lo que es por lo que aparenta ser, pero no es. Entonces vas perdiendo la sensibilidad y entonces los chicos hoy en día se aburren. ¿Por qué se aburren? Sí, porque no pasa nada. ¿Y por qué? Y si vos mirás Netflix, claro, ¿qué va a pasar? En todo manual de cinematografía, las primeras 3 páginas del libreto, del guión, y cada página es 1 minuto de película, tienen que tener la acción desencadenante. Entonces vos mirás Netflix, ves, ¿cómo se llama? James Bond, y empieza, que te dice Roma, 7:15 AM, y ves, y ya ocurre una explosión, ocurre un coso, empieza a correr. Entonces te aburrís, obvio, jugar al TEG es aburrido. Y eso era, en realidad, además, es esto otro. El cine moderno y la fotografía y todo esto nos han matado la imaginación porque son hiperrealistas. En el cine anterior,
hasta los años 50 o 60, todavía vos tenías a Cary Grant, que se enamoraba de la actriz, comemos cualquiera, se llamaba La Princesa de Mónaco, que era monísima, o Jimmy Stewart, y entonces, ¿qué hacían? Se enamoraban y se besaban, y de novios, estaban casados, y entraban en el cuarto, y no veías nada más. Cerraba la puerta y veías fuegos artificiales afuera. O sea, la imaginación llevaba por lo menos un rol. Claro. Hoy en día, claro, vos los seguís al cuarto, al baño. Cuando le tiran una bala a un pobre señor, la imagen es grotesca, se muestran hasta los cartílagos que se parten, el parabellum. Hay una fascinación con la ciencia de las cosas, con develar todos los misterios para que nada sea misterio. Claro. Y el misterio es lo litúrgico, el misterio es necesario. Entonces el holocausto climatizado es un poco eso. Creemos que estamos viendo Pearl Harbor o Midway, como fueron exactamente, aparentemente. En realidad estamos desensitivizados a la guerra, a las muertes, a las cosas, ¿no? También tiene mucho que ver con el periodismo, con esa idea moderna de que el hombre tiene derecho a saber todo. No es así, nunca fue así. Nunca fue así. La sociedad tenía un orden y cada orden se atenía a un conocimiento hasta un cierto punto, y era, como dicen los yanquis en el militar, es on a need to know basis. O sea, la base está basada en lo que vos necesitas saber, más que eso no te... Claro. Y es verdad, ¿no? El misterio es importante. Bueno, vos, ahora hablás de misterio, pero mencionaste muchísimas veces la liturgia. Indudablemente estos dos autores, Signor y Natalia San Martín Fenolera, le dan un sentido trascendental. ¿Qué sentido tiene para ellos y cómo tiene que ser esa restauración de la cultura desde la liturgia? Mirá, el sentido que tiene tanto para Signor como para Fenolera es claro, es el orden benedictino. Nosotros tomamos un monasterio benedictino tradicional, digo por esto tradicional en el sentido que los antiguos europeos, ¿no? Tomemos Solem, Pongombo, Barú, esos grandes monasterios, y veamos la regla benedictina, que es una regla flexible, no es una regla rígida. No estoy hablando de los cartujos, aunque los cartujos también, pero son extraordinariamente duros. Estoy hablando de los benedictinos, que son menos duros, son más una mezcla de comunidad y el individuo que reza, trabajo de la tierra y oración. Y tomemos también ese orden, si lo aplicamos, digamos, a la realidad, cómo debe ser una restauración. Bueno, para ellos dos es eso, ¿no? Yo, como lo dije antes, es la regla benedictina y la misa tradicional. Yo creo que la misa tradicional es pasible de ser reformada orgánicamente, o sea, se celebra mal, incluso por aquellos que la aman, la celebran mal porque la celebran racionalmente, la celebran como no practican el canto. ¿Cuántos sacerdotes que en la misa tridentina te pueden decir cantar el Paternoster a tono? No practican su coralidad, su emisión de voz, el canto, no practican muchos la oratoria, no practican cómo van a dar el sermón, el efecto que va a tener. Cuando van de acá para allá al altar, no hacen los gestos solemnes y cosas, o sea, no generan misterio. El misterio lo genera un poco el texto de la misa, pero la idea es que el gesto genere misterio, los monaguillos generen misterio, que todo sea un circo organizado donde yo estoy, como decía Ratzinger, es como niñas que se juntan a jugar a que están tomando el té, a que te invitamos a tomar el té. Esa es la imagen correcta, porque esa es una imagen muy inglesa de cuando yo te invito a tomar el té, las niñas ¿no? Se ponen los guantes blancos, juegan el sombrero y hablan como hablan las señoras grandes de otra época, tienen el dedito así y usan las mejores tazas que tienen y el té es rico y la tetera se sirve. Hay un protocolo, hay toda una liturgia alrededor de eso. Yo creo que, o sea, a ver, ¿y qué es la liturgia? La liturgia es la celebración de la comunidad, siempre es comunitaria, la celebración de la comunidad, el cantar las grandes cosas que hizo Dios por el hombre. Es el recordar, es el volver a enfocarse en qué es el hombre y qué es Dios. Entonces,
si vos tenés, en cuanto un pueblo tiene liturgia, es un pueblo culto. De la liturgia sale la cultura sale el cultivo de santos. Esos son los que influencian la historia. Vos lees la historia, los grandes prohombres de la historia fueron los santos, no Napoleón y estos. Napoleón pudo haber sido santo, pero eligió el movimiento contrario y bueno, logró que 1 millón de hombres mueran en pos de su ambición. San Ignacio de Loyola, a pesar de que yo no soy un hombre amante de los jesuitas, en su ratio estuvieron, porque creo que ellos ya tienen esa modernidad metida, pero San Ignacio de Loyola, lo decía muy bien un sacerdote del Miles Christi en uno de los retiros, comparaba a Napoleón con San Ignacio. San Ignacio eligió ganar 1 millón de almas, o sea, cuando vos actúas para Dios, sos litúrgico, la realidad es otra. Cuando vos actúas para el hombre o para el Estado, como Napoleón, la realidad es la que fue. Entonces, perdón, termino la idea y dale. La idea es para restaurar la sociedad hace falta que la sociedad se dé cuenta que tiene que religarse a Dios. Y la manera en que se religó, si vos lees el Antiguo Testamento, desde la ansiedad del pueblo de Israel de hacerle un templo a Dios, que Dios quería estar en las carpas, porque es el corazón del hombre donde él vive. Si vos te fijás todos los rituales y las cosas y el arca y etcétera, si vos ves todo lo que hizo Cristo, toda esa liturgia que él hace es un religarnos a Dios Padre, es vivir de cara al Padre como hijos, es aprender a ser hijos, a jugar, a ser niños, otra vez para que Dios juegue con nosotros en el jardín. Eso era Senior, esos son los grandes educadores, son los que su corazón es un corazón de niño, y decían, hay que jugar en el jardín. ¿Y qué hace el niño cuando juega? Grita, canta, se mata de risa, se ríe, pero canta, ¿no? Porque entonces hay que volver a aprender a cantar, hay que cantar en las liturgias, hay que enfocarnos en los 5 sentidos, recuperar la belleza en los templos, para recuperar la belleza en los gestos, para recuperar la belleza en el vestir, cuando voy ahí, cómo me voy vestido, ¿no? Todas esas cosas. Para mí, puedo ser más amplio que lo benedictino. A mí me gusta lo benedictino porque está ese hora et labora, esa proporción de 3 horas de trabajo, 3 horas de estudio y 7 horas de oración y 8 horas de sueño. Una cosa, ¿no?, parecida. Nosotros hacemos 14 y 16 horas de trabajo, poco sueño y nada de oración. Claro. Bueno, sí, perdóname, vos es que yo lo uno mucho siempre a lo que uno vive, ¿no?, en casa. Y bueno, en esta situación hoy excepcional en la que estamos, por ahí me hace sí o sí, bueno, y como contaba recién con mi esposa, mis hijos pequeños acá en casa, cómo esto también un poquito nos hace ver hacia adentro, ¿no?, hacia nuestra familia. Y la pregunta es, si es posible recrear en nuestras familias ese ambiente de culto y belleza. Eso me interesa muchísimo, el tema de culto y la belleza, por supuesto, que se dibuja en la novela de Natalia San Martín. ¿Qué consejo nos darías, Roberto? Mirá, yo el primer consejo que te daría es el de los ortodoxos o los bizantinos. Elegí una esquina de tu casa y hacela un altar, o sea, poné ahí una imagen de la Virgen, una imagen de Cristo, Sagrado Corazón, lo que vos quieras. Buscá la mejor imagen que puedas y que tengas. Si tal vez tenés que esperar un tiempo para encontrar una en un anticuario o lo que fuera, pero una imagen bien hecha, que sea una imagen que quede para la familia. Mira, nosotros, por gracia divina, cuando estábamos recién casados, con mi mujer estábamos en Boston. Y en el departamento que teníamos, enfrente un señor, se ve que se mudaba y estaba haciendo limpieza de toda su casa. Entre esa limpieza, entre las cajas que puso al costado de la calle, había una estatua de unos 80 centímetros, 70 centímetros de la Virgen María, de esas que se ven en los jardines, pero que hecha en 1950, de muy buena calidad. Él la tiraba, se ve que el irlandés había perdido la fe o no. Él la tiraba y yo escuché el ruido del camión de basura, ese ruido que comprime todo, que estaba a una cuadra. La miré por la ventana y dije, no puede ser, bajé corriendo, crucé la calle, rescaté la Virgen y el día de hoy está con nosotros en casa. Esa Virgen ha viajado con nosotros a todos lados. Esa Virgen perdió las manitos en una mudanza, se las tuve que arreglar y finalmente una ex monjita de Betlém, de las de San Luis, con esa técnica magnífica que tienen, me la restauró de esa forma. Y yo tengo hoy un día una imagen y es gracioso, porque cuando mis hijos en la mesa empiezan a decir, qué sé yo, qué sé cuánto, yo siempre digo, ¿no?
muchachos, no creo que hereden mucho, qué sé yo, siempre la pelea es, yo me llevo a la Virgen. O sea, bueno. La imagen esa impactó a mis hijos, entonces, y siempre tuvo su altar. Entonces, hacer un altar. Nosotros les enseñamos a los chicos a pintar iconos en el modo bizantino, con la escuela Prosopon, que es el modo ruso, ortodoxo, lindísima. Tenemos la suerte de tenerla entre nosotros a Marcela Beccarvarela, que es tal vez la iconógrafa más lograda y más importante de toda Latinoamérica, y lo digo así sin tapujos porque la obra de ella es magnífica y tenemos la gracia de que ella una vez cada 2 años junta a los alumnos mayores y culminan el arte escribiendo un icono. Tardan como 70 horas, pero es más o menos un año, ¿no? Un semestre y medio, dos semestres de todos los miércoles hacer un icono. Y todos tienen su icono. El icono, ponerlo en esa esquina, ponerle una vela, hacer una cosa bella. Y tener un rito en casa de que todas las noches rezamos el rosario ahí, de rodillas, como quiera, pequeñitos, así reparten los rosarios, pueden estar sentados, el que quiera se arrodilla, el que no, pero que sea un rito, un ritual bello y que esté la Virgen ahí, que esté el Señor ahí, y las imágenes en la casa que sean lindas. Después, que lo que uno compra en casa, o sea, que sea bello, que lo que uno, que no por tener poca plata uno debe perder la dignidad, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, buscar un mueble y restaurarlo, tomarse el trabajo con las propias manos. Yo, que no soy muy dado a las cosas manuales, en Estados Unidos me regalaron una de los escritorios que usaba la Universidad de UT, de la Universidad de Texas, en Austin. Entonces tenía un valor histórico, era en 1950, qué sé yo, y era espantosa en un cierto sentido, pero yo dije, cambiándole los herrajes y sacándole todo el barniz y volviendo a hacerla, tenía una madera extraordinaria. Bueno, lo restauré y hoy es un mueble en casa que tiene valor, o sea, tiene un valor para nosotros. Y así, buscar la belleza, que las cortinas, las cosas, que lo que yo tenga sea digno, y ir buscando, y un cuñado mío dice, yo prefiero tener menos cosas, pero de buena calidad. Entonces, y la verdad que eso es verdad, porque eso era como vivían nuestros abuelos y bisabuelos y demás, donde no había lujos, pero lo que se tenía era de excelente calidad, y heredamos hoy cosas que tienen más de 100 años. Yo, en el año 98, me compré un par de zapatos por los cuales pagué una fortuna, $270, que decía, qué horror. Pero bueno, era abogado y tenía en Wall Street y tenía que vestir la parte. Esos zapatos al día de hoy están íntegros, enteros y demás. ¿Cuántos años me duraron? 98 al 2020, son 22 años. ¿Sabés cuántos pares de zapatos baratos compré en el camino? Bueno, esa analogía se puede decir lo mismo con las cosas. Buscar tener una biblioteca bien amplia, con buenos libros, buenas lecturas, a la altura de los niños, las cosas de los niños, para que ellos puedan usarlas. Claro. Y yo, por ejemplo, cuando compro los libros de los chicos, lo primero que miro es no el contenido, es la ilustración. Si las ilustraciones son lindas, compro la versión. Si son feas, aunque sea El viento en los sauces, que es uno de mis favoritos, si son feas las ilustraciones, lo dejo de lado y espero que salga una buena edición. Tenés Gustave Doré, que ilustró desde la Biblia, Dante, tenés, bueno, a Signor le encantaban, él hablaba mucho de estas ilustraciones, ¿no? Él comparaba ilustradores donde la ilustración lleva al chico a la imaginación y a querer dibujar, a querer imitar, al buen concepto del arte. Y gracias a Dios hay mucha tecnología hoy en día, hay muchos excelentes ilustradores. Por desgracia, las historias modernas son todas mediocres. Claro. Y es el mundo del cómic de Marvel, ¿viste? Eso es lo que nos han representado el santo y la providencia divina por el Iron Man, que tiene la tecnología para zafar del mal. Sí. Roberto, yo para ir terminando, sabes que cuando te escucho y además leyendo estos libros de los que estamos hablando, la verdad que uno los interpela, digamos. Y nos hace pensar en nuestra propia educación, en la educación que reciben los chicos, entre comillas, ¿no? Pero bueno, nos obligan a repensar esto de que tenemos que autoformarnos, o por lo menos reformar nuestra formación. ¿Cómo sería posible para vos hacer un plan de autoformación? Qué buena pregunta. Es una idea, es una ambición mía también. Yo le digo a todos mis maestros, a mis alumnos que llegaron en secundaria y no tuvieron el tiempo de formarse de chiquititos, a exalumnos, que tenemos la obligación de continuar educándonos toda la vida. Yo lo que propongo a ustedes es,
dejar de lado, o sea, si ustedes tienen la fe bien puesta, dejen de lado la autoridad, el comentario, o sea, cuando ustedes leen la colección de Gredos, por ejemplo, de Grecia y Roma, es como leer a Straubinger, tiene un párrafo de Homero y media página de comentario de los alemanes, expertos filólogos que dicen, se equivocan de cuajo, porque no son católicos, porque lo están mirando de un punto de vista cultural como en el Renacimiento, sin considerar el lenguaje simbólico y mítico, que todo ese lenguaje estaba hecho para la fe. Entonces, yo diría, si vos tenés la fe bien puesta, olvídate de los comentarios y empezá a leer cronológicamente, por tema, como quieras, los grandes libros. Date 10 años. Empezá con Hesíodo, la Teogonía, el trabajo de los días, Homero, la Ilíada y la Odisea, Píndaro, Parménides, etcétera, etcétera, etcétera. Léelos una vez, decir, tengo 10 años para leer toda esta colección de 100 grandes libros. Algunos, o sea, lee los clásicos hasta la modernidad, antes de leer la modernidad. O sea, antes de llegar a Descartes, del 1600 para acá, aguantá un ratito hasta que vos más o menos tengas un par de lecturas de la patrística, de San Agustín, más que nada, por ejemplo, de Tito Livio, de Homero, de todos esos, y léelos como quien lee a alguien con algo con asombro y admiración. No los leas con ideas preconcebidas. Sí podés ir después a conferencias de los expertos. Por ejemplo, si vas a leer a Dante, está buenísimo escucharla a Inés Casaño, o alguna gran experta, o a Delia Wiesel, o a alguna de las grandes expertos en estas grandes obras, porque realmente vale la pena escuchar esas conferencias. Pero que esas conferencias te sigan formando, no te cambien la opinión necesariamente. O sea, que te lleven a volver a leer el texto en esa luz y a volver a profundizar, porque así como la Lectio Divina te lleva a grandes verdades inspiradas, el Espíritu Santo te inspira en muchas otras cosas. Y no es que yo estoy siendo protestante en la lectura de estos grandes libros, pero yo creo que estos grandes libros se leen por sí mismos. El problema del racionalismo enciclopédico es que ha reemplazado el original con el comentario. Y el comentarista pone lo suyo. Y el traductor es un mentiroso. Y entonces el comentarista, cuando pone lo suyo, complica lo que es simple. Y al final vos tenés el comentario, comentario, comentario. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa lo que dice Sócrates en Fedro. Dejamos de ver lo que dice el texto y pasamos a ver quién lo dice. Entonces, si sos nacionalista, estos son mis autores. Si soy liberal, estos son mis autores. Entonces yo, por ejemplo, a mí me gusta, yo lo he leído a Alberdi, tiene cosas sensatas que dice, pero claro, está condenado por ser liberal. Yo digo, no, pero no, una cosa es lo que dice, otra cosa es quién es, o qué hacía. Entonces, hay que salir de esa dinámica con los grandes libros y hay que decir, bueno, me animo y empiezo. Juntate con amigos y digan, bueno, vamos a hacer un compromiso. Aunque sean 3, 4, 5, 10 sería ideal, o sea, porque cuanto más, si son 10 a 15, tenés una buena conversación. Y digan, el club de los asados, una vez por mes, un seminario socrático donde ustedes simplemente van a hablar de uno de los libros que están leyendo, hasta donde hayan llegado. Entonces, por ejemplo, en la Ilíada tenés Canta o Musa. Bueno, mientras yo les estoy hablando acá, en el piso de abajo, en mi casa, está mi hija se juntaron algunas pocas amigas y están discutiendo Orgullo y Prejuicio con un chico universitario. Eso, o sea, continuar durante la vida, educándose, ¿no? Y te educás compartiendo lo que vos viste. Entonces, a mí lo que me llamó la atención es la furia de Aquiles. Canta Musa la furia de Aquiles, el hijo de Peleas, que la muerte de tantos buenos hombres causó y qué sé yo, y la furia, ¿qué es esta furia? Entonces por ahí hay uno que dice, bueno, furia, en realidad la palabra en griego es, está bien, está buenísimo, pero ¿por qué tanto la furia, no? Hasta que podés llegar desde la conclusión, como decía un norteamericano que es fantástico, decía, la Ilíada es el manual de cómo no hacer retórica, por ejemplo, porque evidentemente dos príncipes, dos reyes, por no entenderse, causaron la muerte de un montón de gente. Pero la verdad que ahí te das cuenta que Agamenón era tenía sus problemas, pero al mismo tiempo era el rey de reyes,
Aquiles era un gran héroe, era joven, impulsivo, la intervención de Atenas, entonces empezás a ver esas cosas y te empezás a volar la cabeza para acá, para allá, para allá, para acá. A nosotros nos encanta con algunos alumnos, con algunos chicos que fueron profesores, que tienen 24, 25 años, nos juntamos cada tanto y empezamos a leer el libro, y nos reímos porque empezamos a hablar de un tema, de un libro. Por ejemplo, El Principito lo hicimos recientemente, o El Silencio de Dios de Gambra, de Rafael Gambra. Empezamos a decir, sí, y cuando uno descubre cosas, dice, sí, porque viste que dice esto, y eso te dispara una idea, y esa idea dispara otra idea, y es gracioso porque en la postura nuestra, a medida que va pasando el tiempo, nos vamos relajando y como que nos vamos poniendo más horizontales. Entonces llegamos a una especie de dicho que decimos, en este momento estoy casi horizontal, porque estoy tan compenetrado con el libro que es una cosa fantástica. Pero bueno, ese movimiento del intelecto es lo que causa esos momentos que decís, ajá, acá está la verdad. Y eso es el placer intelectual que te da endorfinas y que te hace enamorarte de la vida intelectual. Cuando tus hijos te vean así interesado y pasándola bien, o cuando vos puedas empezar a traer la conversación desde lo que ocurrió en tal partido de fútbol, qué sé yo, que vos digas, me hace acordar a la batalla entre Patroclos y Héctor, y te digan, papá, ¿de qué me estás hablando? No, bueno, porque fíjate, acá pasó esto, o sea, empezás a hacer analogías y paralelismos. Eso es introducir cultura, o sea, empezás a leer, la modernidad la empezás a juzgar según la antigüedad. ¿Qué es lo que debemos hacer? Revertir esta modernidad soberbia que juzga la antigüedad y la desecha, como hizo Descartes en su momento. Pobre Descartes, yo estoy dando un paro, pero bueno, en fin, un poco eso, ¿no? Un poco eso. Esta pregunta es genial. ¿Cómo pudo considerar su vida de Estados Unidos ligada a la actividad empresaria bursátil con su concepción de la vida ligada con la naturaleza, región, etcétera? Dejó una por otra. Bueno, ¿ves? Acá a Guillermo yo le diría lo siguiente. Primero, es evidente que de mi primera parte de mi currículum a la segunda hay una conversión, pero no tan así. En la actividad empresarial y bursátil sí, yo me di cuenta que era vanidad de vanidades y todo es vanidad. Estaba ayudando a gente con muchísima plata a ganar más plata. Pero fue Estados Unidos quien me abrió la cabeza, que no ocurría en Argentina, fue Estados Unidos quien me abrió la cabeza a este mundo de los grandes libros y quien me dio la libertad de opinión y de equivocarme y de opinar. Y fue allá donde yo descubrí muchísimos protestantes o no creyentes con más virtudes que yo, que era un hombre de misa semanal o diaria, lo que fuera. Entonces, ¿qué es lo que dejé? Dejé la concepción de la vida, o sea, nunca tuve una concepción bursátil de la vida o empresarial. Por eso nunca fui socio de un estudio, esas cosas. Yo sabía que mi vida pasaba por otro lado. Junto al código de lo que fueras, penal o civil, estaba Aristóteles. Me costaba conciliar los casos judiciales con la verdad tal cual la conocía. Sin embargo, me ayudó muchísimo en el pensamiento lógico y la retórica, obviamente, ¿no? Fue bien por eso también. Y después siempre tratamos con mi mujer, y cuando yo estaba en Nueva York, aprovechar la gran ciudad en sus museos, en sus parques, en sus grandes cosas, y ir a las mejores obras de teatro y las cosas que se ofrecen ahí tan fácilmente, y los fines de semana irnos a recorrer a la naturaleza y esas cosas. Sí, pero siempre mi corazón estuvo de vuelta en Argentina y en algún momento tuve que decidir que la nostalgia no podía ser parte de mi vida permanente. Ajá. Tenía que elegir, o me quedo o me voy. Y fue ahí que elegí, bueno, ahí pedí una señal divina y al día siguiente me llamó el fundador del proyecto en donde estoy. Fue genial, yo le dije a Cristo, si vos no te apareces, vos, tu madre o un ángel, y me miran la cara y me dicen, tenés que quedarte o tenés que irte, yo me quedo, compro una casa y me quedo. ¿Te queda claro? Y me fui a dormir. A la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, teléfono. Veo el número y era un número de Argentina. Y me llama un amigo mío y me dice, che, con ánimos de repatriarte, estamos poniendo un proyecto educativo que te puede llegar a interesar. Listo, nunca más miré para... O sea, ese fue, así como me habló Cristo. Se me cayó el corazón porque dije, pará. Tampoco exageremos, déjame pensar. O sea, me hiperventilé un poco, ¿no? Pero bueno, así es Dios. Uno le pide, Dios le da. Y fue con fe, bueno, así que llegué acá en lo más insólito, en la época acá, con todos los
Pioles, después ya llegué en 2009, del 2009 hasta acá, pero ¿sabes qué? Yo había ido a una conferencia, yo estaba en el movimiento Pro Vida, si vieron la película esa Unplanned, sí. Yo estuve en ese movimiento, en la Coalición por la Vida, en ese movimiento, y hacíamos la oración de los 40 días afuera de ese abortuario y qué sé yo. Yo estuve involucrado en eso como director de la filial de esa organización en Houston. Cuando al final se compran ese edificio, bueno, ahí estuve en medio de ese problema. Y los americanos, cada tanto, hay que juntar plata, ¿no? Y entonces, una de las conferencias, uno de estos protestantes dijo, yo leí la Biblia y vi que estaba el aborto y vi que Dios me pedía esto, entonces con mi mujer nos miramos, cada uno éramos contadores, cada uno ganamos $120,000 al año, y dijimos, pero no podemos, yo no me puedo presentar ante el juicio divino sin haber hecho nada. Al día siguiente, los dos renunciamos sin tener un peso de más y nos pusimos en manos de Dios. Y 10 años más tarde nunca nos faltó nada. Y yo dije, bueno, yo soy un cretino, yo tengo la totalidad de la fe y no me animo. Entonces me ayudó mucho ese ejemplo de vida, me ayudó mucho a tomar una decisión de decir, bueno, me voy a una Argentina donde toda la lógica humana dice que no, pero la lógica divina nunca es como la humana, nunca es. Y hay que dejarse caer en ese misterio de la lógica divina y nunca me ha faltado nada, y la verdad que estoy... Bueno, está apagando el micrófono, así que voy a usar el de la computadora. Bien. Ajá. Ahí está. Bueno, Lea y Sí. Roberto. Sí, la verdad que dan ganas de seguir. Incluso ya algunos nos han planteado de que tenemos que seguir más tiempo porque pasa muy rápido. Pero bueno, vamos a dejar acá y en todo caso, Roberto, nos tendremos que reencontrar en esta posada. Ahí no se te está escuchando. No se te escucha, Roberto. No se escucha. Capaz que... Ahí está, ahora sí. Vamos a ver si activa el micrófono. Decía que se me acabó la cerveza, así que lo ideal sería encontrarnos en serio en la posada y lo que debemos hacer y que nos ha deshumanizado este COVID maligno. Sí. Bueno, acá en Santa Fe la posada en serio está. Bueno, es cuestión de llegar. No sé si puedo cruzar la frontera, no sé si me dejen. Sí, nosotros ya con los consejos que nos has dado, ya se me ocurrió que íbamos a discutir algún libro en el próximo encuentro. Muy bien. Muy bueno. Bueno, Roberto, entonces hasta acá llegamos y la verdad que te agradecemos muchísimo. Estamos pensando en todo. Yo me quedé pensando en muchas cosas de lo que dijiste. Así que nos vamos a tener que volver a ver Me parece muy bien. Nosotros, Dios nos va barriendo, el mundo nos rechaza y nos va barriendo abajo del mismo arbolito, así que terminaremos, espero, viviendo cerca, ¿no? ¿Viste? O sea, sería una pena hacer una comunidad y no tener la posada ahí, ¿no? Obvio. Bueno, mientras tanto, me recuerdo una frase habiendo leído el libro de Natalia. La gente se preguntaba, bueno, ¿y dónde podemos hacer San Ireneo de Arnoa, no? Y leí una respuesta que decía, bueno, primero que esté dentro nuestro San Ireneo. Sí. Eso me encantó. Es eso. Primero dentro del corazón, llevémoslo tal vez a nuestra parroquia, si se puede, intermedio, formemos una escuela, una cosa, y de ahí vemos. Por ahí se da en un sitio, por ahí no, pero son pequeñas como los monasterios que están unidos en la comunión de los santos, pero son como pequeñas. En el libro de los 3 monjes rebeldes se dice que como los trapenses era como una rueda, del centro iban rayos hacia monasterios todo alrededor. Bueno, es lo mismo tenemos que hacer con nuestras comunidades para reformar, como el monasterio reformó Europa, reformar Argentina, una vez más, ¿no? Dios quiera. Bueno, Nahue, llegamos hasta acá. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Roberto. Gracias, Roberto. Nos vemos. Buenas noches. Adiós, gracias a todos.